sirvió para, o sea, reducir. Sí, porque aquí sepa la empresa tenía una multa ambiental porque no pueden vertir la sangre al agua externa. Bueno, de repente ha sido como que una especie de convenio. Sí, ha sido una especie de convenio. Sí, en esos casos sí. Sí, ha sido una especie de convenio porque ahora está trabajando el Estado como el concurso de Innovator. Está trabajando la empresa y también la universidad y por eso le han reducido la multa. Bueno, sí, cuando hay fines de investigación y todo eso, sí se ha aplicado en esos casos, como el tema de convenios. ¿Sí? Y una consulta. El tema de la subsanación voluntaria, bueno, a mi entender, me parece como un arma de doble filo, porque en sí todo el sistema de gestión ambiental, según lo que llegaba a leer, está orientado más que todo a lo que es la prevención de impactos ambientales. Sin embargo, la sanción voluntaria, más que una acción preventiva, es una acción correctiva. Entonces, como que no va alineado, creo yo, ¿no? O sea, porque el objetivo no es ser reactivo, ¿no? Sino que ser preventivo para evitar el impacto. Claro, entonces, yo creo que iba más que todo incentivando la reactividad, ¿no? No tanto a la prevención. Claro, como hace un rato había mencionado el tema de la prevención, como que lo vamos a estirar en dos, ¿no? Uno, el tema de que no se genere ningún impacto, y el otro es cuando ya se ha generado. Cuando ya se ha generado, si bien es cierto, corresponde la mitigación y todas esas actividades, lo que vas a prevenir es que el daño continúe en el tiempo. Entonces, es evitar eso, ¿no? Que continúe en el tiempo. Sin embargo, o sea, sí es cierto que el tema de la subsanación es se puede ver como un arma de doble filo, pero para esos casos ya se ha podido hacer como que una mejor interpretación, ¿no? de qué cosa es la subsanación. Si por ejemplo tenemos residuos que no han sido bien segregados, que están mal segregados, y todos son residuos peligrosos, pero están mezclados, y lo que yo voy a hacer es segregarlos, entonces ahí ya he corregido y no he generado ningún impacto ambienal. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, tenemos una tubería, ¿no? Y por esa tubería hay una ruptura, ¿no? Una tubería de relave. Hay una ruptura y el relave va saliendo y se va yendo hacia el río y se detecta eso. Entonces el administrador dice, ya, fácil, voy a parchar el tubo y listo, ya subsané. Y en realidad eso no es la subsanación. La subsanación no se trata solamente corto hago que la conducta ya no suceda, ¿no? Que era, por ejemplo, el tema de la ruptura de la tubería. No se trata en ese caso no se trataría solamente de parchar. ¿Por qué? Porque ya tenemos suelo que está impregnado de relave, porque ya tenemos unos ríos, el río donde ya cayó el relave. Entonces, si es que pudiera, por ejemplo, la empresa levantar todo este suelo, ¿no? Y sustituirlo con otro suelo que sí esté limpio y luego que pueda recoger el relave que ya está en el río, lo cual es difícil, porque si por ejemplo ya se fue, hay sedimentos y todo, o sea, esa conducta va a ser muy difícil de ser subsanada. Entonces, ahí está la parte ya de la protección ambiental. O sea, te voy a decir que no eres culpable siempre y cuando subsanes, pero subsana no solamente la conducta, sino todos sus efectos. Si hay una tubería rota, tendrás que subsanar todo. Si no lo puedes hacer, entonces ya no podemos hablar de una subsanación, ya le correspondería una multa o algún otro tipo de medida, ¿no? O sea, pero ya no te podría decir, estás libre de toda culpa. Entonces, en el aspecto ambiental, lo que se hace es precisar bien, ¿no? lo que es el concepto de la subsanación. Bueno, otros aspectos dentro de lo que es la supervisión no es solamente el tema de prevenir los daños y promover la subsanación, sino también obtener medios probatorios idóneos para que se sustente el inicio de un procedimiento administrativo sancionador, de ser el caso. ¿Y esto cómo? Si por ejemplo tenemos residuos peligrosos que estaban en bolsas negras en un patio, ¿no? Y de repente estaban así, o sea, estaban puestos como bolsas tiradas por ahí, ¿no? Entonces lo que hace el supervisor dice, ya, se acerca, mira lo que hay adentro
Entonces toma una foto de lejos y dice, aquí está mi medio probatorio. ¿Qué cosa ve un abogado al momento de verificar si corresponde iniciar o no un procedimiento administrativo sancionado? Ve simplemente una foto de una bolsa negra, que puede tener cualquier cosa. Entonces, no se trata simplemente de tomar fotos porque sí, sino recoger medios probatorios idóneos. Si yo estoy encontrando esto, lo que voy a hacer, por ejemplo, es grabar un video, voy a hacer que se vea el contenido de la bolsa y voy retrocediendo, ¿no? Para que se vea dónde se encuentra ubicado esto. Entonces, ¿para qué? Para que esto pueda servir como un insumo para un posible procedimiento administrativo sancionado. Entonces, la idea es hacer estos tres aspectos importantes: prevenir los daños, en el que también se incluye el tema de la mitigación, promover la subsanación voluntaria y obtención de los medios probatorios idóneos, ¿no? ¿Para qué? Para que sustente el inicio de un procedimiento administrativo sancionador o que sustente el dictado de algún tipo de medida administrativa, que vamos a ver también en un rato. Bueno, y esto de acá es cuando lo vemos como supervisión a actividades. Sin embargo, el OEFA va a tener tiene dos tipos de supervisiones. Una es la supervisión directa, que es cuando supervisa directamente una actividad económica bajo su competencia: minería, hidrocarburos, electricidad, industria y pesca. Pero también hay otro tipo de supervisión, que ya no es a la actividad en sí misma, sino el OEFA va a supervisar a otras autoridades de fiscalización ambiental. Por ejemplo, a los gobiernos regionales. Por ejemplo, el OEFA, si bien es cierto, tiene competencia en la gran y mediana minería y no tiene la competencia para supervisar al pequeño productor minero y productor minero artesanal, lo que sí puede hacer es supervisar al gobierno regional y decirle: oye, gobierno regional, tú que eres la autoridad competente para fiscalizar las actividades de pequeña minería, dime a la fecha qué actividades has hecho, ¿no? Porque he tomado conocimiento que hay una denuncia contra una minera chiquitita, ¿no? Entonces dime qué has hecho para supervisar esta minera chiquitita. Entonces ahí no va a supervisar esta actividad porque no es su competencia, pero sí va a supervisar a la autoridad competente. Entonces esta es su función de supervisión a entidades de fiscalización ambiental. Entonces ahí tiene que verificar que la entidad de fiscalización ambiental, que en este caso sería el gobierno regional, cumpla con todas las obligaciones que tiene a su cargo, ¿no? Que es la de hacer supervisiones, ¿no? Etcétera. Y bueno, estos eran los tres aspectos que les había comentado, ¿no? Importantes dentro de lo que es una supervisión directa, que es prevenir daños, promover subsanación y obtención de medios probatorios idóneos. Como les había mencionado, las funciones de supervisión vamos a poder dividirla en lo que es función de supervisión directa, que es a las actividades económicas sobre las cuales se tiene competencia, y la otra es la función de supervisión a entidades públicas, que son las entidades de fiscalización ambiental. Respecto a lo que es la función de supervisión a entidades públicas, se va a hacer el seguimiento y verificación del desempeño de las funciones de fiscalización ambiental que están a cargo de estas entidades. Entonces vamos a tener que el OEFA, ¿a quiénes va a supervisar? A las entidades de fiscalización ambiental nacional, regional y local. Entonces, va a supervisar a estas. Si por ejemplo encuentra algún tipo de incumplimiento, ¿y en qué sentido de incumplimiento? Lo que pasa es que estas entidades tienen funciones de fiscalización ambiental. Si por ejemplo esas entidades no realizan sus funciones de fiscalización ambiental, si por ejemplo se han recibido varias denuncias y nunca han ido a supervisar a la empresa que se ha denunciado en materia ambiental, o nunca han ido a verificar ninguna empresa, ¿no? No han hecho ningún tipo de supervisión ambiental, entonces estarían omitiendo sus funciones.
Y al omitir funciones, entonces acarrearía un tipo de responsabilidad que sería ya responsabilidad funcional. Y esto, lo que se tendría que hacer era, frente a esto lo que se tiene que hacer es comunicarlo al Sistema Nacional de Control, que sería a la Contraloría, ¿no? Para que la Contraloría ya se encargue, la Contraloría es la que se va a encargar de iniciar, por ejemplo, un procedimiento administrativo, un procedimiento disciplinario, ¿no? O sea, todos sus procedimientos sancionadores en materia de, por ejemplo, de omisión de funciones, podrían denunciar al alcalde, ¿no? Etcétera. Bueno, ¿qué cosa es una EFA, no? Una entidad de fiscalización ambiental. Son entidades públicas, o sea, siempre van a ser entidades públicas. ¿Por qué? Porque son las que tienen competencia en materia de fiscalización ambiental. O sea, son las que tienen que hacer cumplir las normas ambientales. Y estas son, van a ser siempre del Estado, ¿no? Entonces, van a ser siempre entidades públicas que pueden ser de ámbito nacional, regional o local, y que tienen atribuidas alguna o todas las funciones de fiscalización ambiental en el sentido amplio, ¿no? O sea, no solamente van a dedicarse a sancionar, sino algunas se dedican a supervisar, algunas también, o inclusive hacen actividades de evaluación, ¿no? Etcétera. Y bueno, todas estas entidades tienen independencia funcional y se sujetan a lo establecido en las normas ambientales y en las disposiciones que dicta el OEFA, como el territorio del CINFA, ¿no? Que es lo que les había mencionado casi al comienzo, que era, esas entidades son independientes porque ven distintos aspectos, no solamente van a ver aspectos ambientales, sin embargo, en todo lo que es materia ambiental van a tener que ceñirse a todas las normas que dicta el OEFA. Y acá tenemos, por ejemplo, lo que es una EFA nacional, EFA regional y EFA local, ¿no? Dentro de las EFAs nacionales vamos a encontrar a ministerios, vamos a encontrar a organismos públicos técnicos especializados que ejercen funciones de fiscalización ambiental. Por ejemplo, ¿no? Dentro de los ministerios, algunos que les había comentado que aún no transfieren sus competencias al OEFA, que es, por ejemplo, el Ministerio de Transportes, el MTC, el MINCETUR, ¿no? Lo que es turismo, el sector salud, ¿no? Todos esos aspectos aún no han sido transferidos al OEFA, que sí se van a realizar. Bueno, y como EFA, por ejemplo, ya un organismo técnico especializado, el mismo EFA, ¿no? El mismo EFA también es una entidad de fiscalización ambiental. Dentro de las EFAs regionales tenemos a los gobiernos regionales, que son quienes ejercen las funciones de fiscalización ambiental a través de las áreas de los recursos naturales, también temas de energía, minas, hidrocarburos, salud ambiental, agricultura, pesca artesanal, entre otras actividades. Y finalmente tenemos a las EFAs locales, que son las municipalidades, tanto provinciales como distritales. Y ellas van a ejercer sus funciones a través de distintas unidades orgánicas, ¿no? Ambientales en las áreas de fiscalización u otras. En este aspecto ya el tipo de impacto ambiental que se va a poder encontrar es mucho menor, ¿no? O sea, a comparación de los otros, ¿no? Sin embargo, no deja de ser un aspecto ambiental importante. Bueno, y acá tenemos una pregunta, ¿no? Si las acciones de fiscalización ambiental deben ser planificadas por las entidades de fiscalización ambiental, o sea, ¿debe existir un plan de acción o es como que, por ejemplo, la entidad de fiscalización ambiental va a ir supervisando de acuerdo como se le vaya ocurriendo, ¿no? Y frente a esto ya tenemos todo un procedimiento, que es que las entidades de fiscalización ambiental tienen que programar las actividades que van a realizar. Y esto lo hacen a través del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que es el Plan EFA, ¿no? Que es, como su nombre lo dice, es anual. ¿El OEFA también posee uno? Sí, el OEFA también tiene un Plan EFA. Pero, o sea, este Plan EFA no es que te vaya a decir el próximo año, el día 15 de agosto voy a ir a la unidad minera tal y voy a hacer una supervisión del 15 al 21, o sea, no es así de específico. ¿Por qué? Por un tema de protección de la información. Todas las supervisiones tienen el carácter de inopinadas. ¿Qué quiere decir esto? Que no se va a avisar al administrado que uno está yendo, salvo
ciertas excepciones, que las voy a mencionar más adelante. Pero la idea es poder decir, de mi universo de administrados de 800, yo el próximo año me proyecto a supervisar a 700, por ejemplo. Y a los otros 100 no, por un tema de presupuesto, no, de repente porque en el último año he ido a supervisarlos y no se ha encontrado ningún tipo de incumplimiento. Entonces, los estoy ingresando en el registro de buenas prácticas y por eso ya los voy a supervisar de repente cada 2 años, ¿no? Etcétera. O sea, pueden tener distintos criterios. Pero, o sea, se debe contar de todas maneras con el Planefa. Bueno, pero igual las acciones que se realicen no van a estar limitadas a lo que dice el Planefa. O sea, si por ejemplo me dice, mi Planefa me dice, voy a hacer 500 supervisiones y de repente para el mes de septiembre ya terminé con esas 500, no significa que los siguientes meses no realice nada, ¿no? Puedo seguir realizándolas. O que por ejemplo me diga, yo iba a hacer 200 supervisiones regulares. O sea, que son con las que me organizo. Pero de repente me llegó una denuncia ambiental, ¿no? Entonces, si me ha llegado una denuncia, voy a tener que ir a la zona. O sea, así no lo haya contemplado dentro de mi Planefa. Entonces, o sea, no nos van a limitar, o sea, son como que lo mínimo que vamos a realizar en el año, sin embargo, podemos hacer más. También puede hacer caso. También puede darse el caso de que se realicen menos supervisiones de las proyectadas, ¿no? Esto podría verse, por ejemplo, por temas presupuestales, ¿no? O sea, siempre y cuando esté bien justificado, puede ser modificado. ¿Está al alcance de todos? Sí, está publicado en la página web. Por ejemplo, dentro de lo que... Y con esto ya habíamos terminado de ver lo que es la supervisión de las entidades de fiscalización ambiental. Y ahora lo que nos corresponde ver es la función de supervisora directa. ¿Qué encontramos aquí? Es ya la supervisión a las actividades económicas, ¿no? que son de competencia del OEF. Y dentro de esto vamos a ver la facultad de realizar las acciones de seguimiento y verificación con el propósito de asegurar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la regulación ambiental. Y esto va a ser por parte de los administrados, ¿no? Y además se pueden dictar diferentes tipos de medidas. Una de ellas son las medidas administrativas, las medidas preventivas, que las voy a desarrollar con más detenimiento en unas próximas láminas. Bueno, el objetivo de la función de supervisión es, como habíamos visto hace un rato, ¿no? El tema de promover la subsanación voluntaria, el tema de la protección ambiental y el tema de tener como que los medios idóneos, ¿no? para comprobar los incumplimientos de cualquier normativa ambiental. Y ahora sí vamos a ver este aspecto que les había mencionado, el tema de la subsanación voluntaria. ¿Cómo, les voy a explicar con un poco más de detenimiento el tema de la subsanación voluntaria. En diciembre del año 2016 salió una norma que es, salió una modificación a la ley del procedimiento administrativo general, que es la ley que nos va a hacer, que sirve para todas las entidades públicas. En esta ley se señaló, se determinó lo que es la subsanación voluntaria, ¿no? Y aplica absolutamente a todo, no solamente al aspecto ambiental. ¿Qué nos dice en este caso? Por ejemplo, este día, que es el 20 de mayo, se detecta el hecho. Se puede haber detectado por varias formas, ¿no? O sea, puede ser que el supervisor haya ido a campo,
puede ser que el mismo administrado lo da a conocer, ¿no? Pero ese día se detecta el hecho. Entonces, bueno, de hecho que el administrado debe saberlo, ¿no? O sea, si es que se ha ido a una supervisión, el administrado ha estado ahí, ha firmado un acta de supervisión donde se señala, ¿no? Por si acaso se ha encontrado tal aspecto. Si por ejemplo se hubiera hecho una supervisión en la que no estuviera el administrado, se genera un documento de registro de información que se le envía al administrado. Entonces se le notifica de todas maneras. Se ha tomado conocimiento de tal hecho. Y si que el mismo administrado lo comunica, entonces ya no es necesario notificarle, ¿no? Y sucede que el mismo administrado comunica sus propios incumplimientos. ¿Y esto cuándo? Por ejemplo, el administrado, en lo que es la actividad de minería, tiene la obligación de presentar de manera trimestral sus informes de monitoreo, por ejemplo, de lo que son los efluentes. Y ha sucedido que dentro de sus informes de monitoreo de efluentes han señalado, acá están mis resultados, ¿no? Y uno de estos justo excede el parámetro. Entonces, y así tal cual lo he reportado. Entonces, ya no sería necesario notificar al administrado porque el administrado mismo está enviando esa información. Entonces, durante este tiempo se analiza la información. Puede ser, o sea, no hay un plazo específico. Se emite el informe de supervisión. Y en este informe de supervisión se dice, mira, ¿sabes qué? Sí, efectivamente el administrado ha realizado o ha incumplido, ¿no? Entonces, vamos a informarle al área de fiscalización que le tiene que iniciar un procedimiento administrativo sancionado. Y se lo envían al área de fiscalización. Ellos lo reciben, tienen un plazo para analizarlo, que no se han establecido mínimos. Entonces, analiza durante un tiempo determinado y dice, sí, efectivamente, para mí este señor ha incumplido. Así que le voy a informar que le voy a iniciar un procedimiento administrativo sancionado. Entonces, acá sería la comunicación del inicio. Y esto puede terminar o va a terminar finalmente con una resolución que nos va a decir, por ejemplo, una sanción. Va a determinar la responsabilidad y la sanción. ¿Qué pasa si antes de... tenemos que recordar estos aspectos, este tema es importante, desde el inicio. ¿Qué pasa si antes de que me comuniquen el inicio del procedimiento administrativo sancionador, o sea, de repente en esta fecha, ¿no? Yo ya subsané? O sea, si de repente era un aspecto de que tenía que construir una fosa y no la tenía, entonces les digo, le informo a la autoridad, oye, por si acaso mi instrumento decía que yo construía una fosa y no lo había hecho, pero ya al final me di cuenta, entonces ya la he construido, ¿no? Te adjunto acá todos los medios probatorios, las fotografías, videos, etc. Entonces yo subsano. Una vez que yo presento mi subsanación, esto se va a comunicar al área de fiscalización o de repente ya ni siquiera se comunica, ¿no? ¿Por qué? Porque está todavía dentro del rango del área de supervisión. Comunico que es subsanado, entonces se va a ver, sí, efectivamente es una conducta que sí se podía subsanar, entonces ya no habría responsabilidad. ¿Qué voy a hacer con todo mi informe? Lo voy a archivar. Lo archivo y ya no le digo nada a fiscalización, no le digo tienes que iniciar, no le digo nada. ¿Por qué? Porque ya subsanó. Si es que no hubiera subsanado, sigue el camino, ¿no? El tema de la comunicación de inicio, etc. Si es que él me hubiera dicho que subsanó, pero en realidad es una conducta que no subsana, entonces igual, ¿no? Continúa toda la línea hasta que se le inicie el procedimiento sancionador y ya se haga
termina en una sanción. Si por ejemplo, pasó o sea, ya me iniciaron el procedimiento administrativo sancionador y yo aún no había subsanado mi conducta, pero aún no se emite la resolución final, que es la que va a declarar mi responsabilidad. Entonces ya me comunicaron y yo a esta fecha subsano. Si yo subsano luego de que me han comunicado el inicio, lo que me corresponde es, sí te va a corresponder una sanción porque incumpliste, pero ¿sabes qué? Esto va a ser un atenuante de tu responsabilidad. Si de repente te iban a imponer una multa así, tu multa va a ser así. ¿Por qué? Porque finalmente has subsanado. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Por qué acá ya no te voy a sancionar nada y acá sí? Porque acá también se está tratando de evitar que se mueva todo el aparato estatal, o sea, que yo tenga que gastar, o sea, yo, ¿no? Por ejemplo, tengo que gastar en abogados, tengo que gastar en economistas, ¿no? Para poder iniciar un procedimiento administrativo sancionador. ¿Por qué? Porque tengo que decir qué conductas habrías incumplido. Entonces ya sería X conductas, ¿no? Esta sería la normativa aplicable, todo esto. Y en economistas, porque tengo que decirte más o menos cuánto sería lo que te correspondería sancionar. Entonces, si tú recién subsanas aquí, o sea, de todas maneras has hecho que varios profesionales analicen la información. Entonces no te voy a eximir de responsabilidad, pero sí te voy a decir que es un atenuante. O sea, no te voy a sancionar por lo que yo tenía pensado, sino por mucho menos. Esto es en las conductas que puedan ser subsanadas. Y esto es lo que dice, esta norma general, ¿no? El OEFA ha hecho una excepción a lo que se señala. Y es, ya, subsanaste aquí, o sea, igual, ¿no? Si subsanaste antes del inicio, normal, ya no vas a tener ningún tipo de responsabilidad. Pero si subsanaste después de que se te inició, o sea, en esta fecha, y siempre y cuando se trate de una obligación que hayas incumplido, que no haya generado ningún tipo de impacto ambiental negativo, entonces, a pesar de que ya se haya trabajado con varias personas, puede ser un eximente de responsabilidad, es decir, que se archive, o sea, que ya no haya ningún tipo de sanción, siempre y cuando no se haya generado ningún tipo de impacto ambiental. Y sí se puede dar el caso. ¿En qué casos? En las obligaciones ambientales documentales. O sea, si por ejemplo tenías que haber presentado un informe semestral o trimestral y no lo presentaste, en realidad no has generado ningún tipo de impacto, porque era una obligación de presentar un documento. Sin embargo, sí has incumplido por no haberlo presentado. Pero si lo presentas, a pesar de que esté iniciado el procedimiento administrativo sancionado, como no has generado ningún tipo de impacto negativo, este procedimiento se va a archivar. Porque la idea tampoco es como que, o sea, la idea siempre va a ser hacer que el administrado finalmente cumpla, ¿no? con su normativa, con las normas, ¿no? A mí en realidad, a mi OEFA, por ejemplo, sí me sirve ese informe del administrado. ¿Por qué? Porque de repente lo puedo utilizar para hacer como que un seguimiento en el tiempo, ¿no? ¿Qué parámetros han ido subiendo, bajando, ¿no? En los últimos 3 años, en los últimos 5 años, ¿no? Porque de repente eso lo va a utilizar el área de evaluación, que están haciendo quizás una investigación respecto al nivel de ciertos metales en las cuencas X, pues, ¿no? Entonces, cuando se trata de una obligación que no haya generado ningún tipo de impacto ambiental negativo y ya se haya iniciado, entonces ahí sí va a corresponder archivar. Pero si es que sí generó algún tipo de impacto, a pesar de que ya se haya subsanado, entonces ahí sí correspondería la sanción. Bueno, y esto no solamente va a quedar en esta área de fiscalización, ¿no? O sea, si por ejemplo el administrado no está de acuerdo con la sanción que se le ha impuesto, puede apelar y su caso iría, todo su expediente iría al Tribunal de Fiscalización Ambiental, que es la segunda instancia del OEFA, ¿no? Y esta ya es como que la última instancia de toda la vía administrativa. Si no está de acuerdo,
lo que correspondería sería ya no el proceso, o ya no la vía administrativa, sino sería la vía judicial a través de un procedimiento contencioso administrativo. Bueno, el tema de supervisión directa, consiste en verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales asumidas por los titulares de las actividades económicas que están bajo competencia del OEFA, que es minería, hidrocarburos, electricidad, pesca, industria. A esto se le tienen que adicionar algunas competencias que ya tiene el OEFA a partir de este año en materia de residuos sólidos. Y también el OEFA tiene competencias para supervisar por ejemplo, las plantaciones, que en las plantaciones no existan organismos vivos modificados, ¿no? Que son los OVMs o los transgénicos. ¿Y esto por qué? Porque en el año 2011 salió una ley que prohibía el ingreso de organismos vivos modificados al país. Era una ley de moratoria. Y esta moratoria se estableció por el plazo de 10 años, o sea, es decir, que va a culminar en el año 2021. ¿Y esto por qué? Bueno, o sea, primero tenemos que ver la legislación ambiental, ¿no? Nos habla de varios principios, entre ellos el principio de prevención y el principio precautorio. Dentro de lo que es el principio de prevención, tenemos evitar, ¿no? Que se genere un impacto al ambiente, o que cuando este ya haya sido generado, se evite que este daño continúe a través de mitigación, etcétera, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la prevención va a ser porque tú tienes un conocimiento de que efectivamente, ¿no? Este daño puede generarse. O sea, tienes la certeza de que va a suceder. En el principio precautorio no existe una certeza científica de que vaya a suceder algún tipo de impacto. Sin embargo, existe una duda razonable. Y bueno, es lo que pasó con el tema de los OVMs. Como no se tenía la certeza científica de que los organismos biomodificados vayan a afectar la salud de las personas o vayan a afectar el ambiente. Sin embargo, siempre ha existido, ¿no? O sea, diversas dudas respecto a los transgénicos. Entonces, en base a esto, es que se dicta esta ley de moratoria que dice que por el plazo de 10 años los OVM no van a ingresar a nuestro país, ¿no? Dentro de ellos, por ejemplo, el tema de las semillas. ¿Para qué? Para que en este plazo de 10 años se pueda hacer investigación y se pueda determinar si es que finalmente afectan o no a la salud, afectan o no al ambiente. Entonces el OEFA tiene la competencia para supervisar, por ejemplo, en las zonas donde hayan cosechas, ¿no? Que no esté la presencia, ¿no? De organismos vivos modificados. Entonces, bueno, me faltó adicionar eso y el tema de residuos sólidos, ¿no? Porque el OEFA ya tiene la competencia para lo que es la supervisión de infraestructuras, ¿no? de residuos sólidos. Respecto al tema de las obligaciones ambientales fiscalizables, vamos a encontrarlas las obligaciones ambientales fiscalizables tienen diversas fuentes. Las podemos encontrar dentro de lo que es la normativa ambiental, dentro de la Ley General del Ambiente. Si por ejemplo estoy viendo actividades de hidrocarburos, tendré que buscar el reglamento de protección ambiental de hidrocarburos. Si estoy viendo actividades de minería, el reglamento de exploración minera, si que veo el reglamento ambiental, ¿no? de exploración minera, si que estoy viendo esa actividad en específico, ¿no? Entonces vamos a tener que ver qué es lo que nos dice la normativa vigente, si es que hay algún tipo de reglamento aprobado para esta actividad, ¿no? En materia ambiental. Ahí tenemos una fuente. Tenemos también los instrumentos de gestión ambiental, ¿no? O sea, si el administrado tiene un estudio de impacto ambiental que dice vas a construir una planta de tratamiento de aguas ácidas, entonces tienes la obligación de construirla, ¿no? Y no es porque existe en una norma, sino porque existe en un instrumento de gestión ambiental que le han aprobado. Entonces, el administrado está obligado a cumplir con todas las obligaciones, ¿no? Contenidas dentro del instrumento de gestión ambiental que él mismo presentó en su momento y que se lo aprobaron. Entonces, todos los instrumentos de gestión ambiental también
constituyen como que fuentes, ¿no?, de obligaciones ambientales fiscalizables. Además de esto tenemos los mandatos que puede emitir la entidad de fiscalización ambiental, y estos mandatos ¿dónde los podemos encontrar? En las medidas administrativas, ¿no? Si que, por ejemplo, el administrado tiene un depósito de desmonte, ¿no?, donde hay mucha tierra y no tiene forma de cómo proteger el ambiente circundante, ¿no?, de esta tierra, porque de repente llueve y se forma agua ácida y va a afectar todo lo que está cerca, ¿no?, o de repente por el viento, quizás lo que tiene es concentrado minerales, ¿no? Por el viento puede hacer que los minerales viajen y impacten todas las zonas aledañas. Entonces, se puede dictar una medida preventiva diciéndole, ¿sabes qué? Vas a tener que tapar de repente tu desmonte, o vas a tener que cambiar de sitio, ¿no?, tal zona por todo, o sea, por este sustento 1, 2, 3, ¿no? O sea, le dice todos sus sustentos y tienes que modificar lo que estás haciendo. Entonces, esta medida administrativa que se le ha dictado constituye también una obligación por parte para el administrado. Si, por ejemplo, tenía sus efluentes, pero estos están impactando al ambiente, se le puede decir, ¿sabes qué? Deja de vertir efluentes. Y esto va a ser una obligación. Y esto se va a encontrar ¿dónde? En los mandatos que emita la autoridad o la entidad de fiscalización ambiental correspondiente. Bueno, una característica de las obligaciones ambientales es que no son estáticas. O sea, siempre son todas las actividades económicas que se van desarrollando en el país, o la gran mayoría de ellas son dinámicas, ¿no? O sea, van a ir cambiando de acuerdo a cómo va cambiando la tecnología, ¿no? Por ejemplo, la minería de hace 70 años no es la misma que ahora. ¿Por qué? Porque la tecnología va cambiando, inclusive las normas mismas van cambiando, ¿no? O sea, antes, por ejemplo, hace 100 años, ¿no? O sea, no había ningún problema si es que los desechos se botaban al río. Sin embargo, eso en la actualidad estaba absolutamente prohibido. Entonces, todo va evolucionando, ¿no? De acuerdo también lo que lo que la ciencia nos vaya enseñando, sobre todo en el aspecto ambiental, ¿no?, que es más dinámico. Entonces, por eso estas obligaciones ambientales no van a ser estáticas. La norma va cambiando, porque la tecnología va cambiando, porque los mismos instrumentos de gestión ambiental se van modificando, ¿no? O sea, de repente el administrador quiere ampliar su actividad, entonces va a tener que modificar su instrumento de gestión ambiental para poder ampliar su actividad. Entonces ahí se van a ir creando nuevas obligaciones. Entonces vamos a ir viendo todas estas fuentes, ¿no?, de las obligaciones ambientales fiscalizadas. Bueno, vamos a ver que los aspectos que contemplan no solamente, o sea, van a ser básicamente en función de los bienes ambientales protegidos, ¿no? O sea, van a proteger aspectos como el agua, el aire, el suelo, ¿no? Pero, y es importante recordar esto, es que no es que se vaya a proteger el ambiente porque es bonito. O sea, no es que las plantas no están lindas ahí, no las tienes que afectar, no. En realidad el derecho ambiental ha sido formulado desde un punto de vista antropocéntrico. O sea, siempre el ser humano va a ser lo central, lo principal, ¿no? la preocupación principal. O sea, siempre va a ser el eje de cómo se va desarrollando toda la normativa. Y eso lo podemos encontrar dentro de la norma principal de nuestro país, que es nuestra Constitución. En la Constitución se señala dentro de los derechos fundamentales de las personas que toda persona tiene el derecho fundamental a gozar de un ambiente sano y equilibrado que pueda generar el desarrollo de una vida digna. Entonces, no es que yo proteja los árboles, no es que yo proteja el ambiente porque es bonito, sino que yo lo protejo en tanto este medio permite que las personas se puedan desarrollar, mientras se permita la vida de las personas, ¿no? Y no cualquier tipo de vida, sino que sea un tipo de vida digna. Entonces, vamos a encontrar aspectos principales como lo que es agua, aire, áreas naturales protegidas, ¿no? Gestión de residuos, pero siempre enfocándonos finalmente en lo que va a ser las personas.
bueno, ya que está, ¿no? Lo que les había mencionado, los principales aspectos, ¿no? Dentro de lo que son las obligaciones ambientales fiscalizables, vamos a ver la normativa, los instrumentos de gestión ambiental, las medidas administrativas y bueno, lo que nos dice la norma, porque la norma nos habla también de las fuentes, nos habla de otras obligaciones, ¿no? que puedan encontrarse en otros lugares. Un ejemplo de ello es cuando, por ejemplo, se dicta una medida